lamentablemente pues hay abogados que quizás no sé si es por falta de tiempo, o los clientes a veces, los usuarios se desesperan un poco y van directamente a los tribunales, se desesperan y no conocen esta mecánica de las etapas procesales que tiene que cumplirse en un proceso, sea civil, sea un proceso ordinario, sea un proceso de sucesión. Una sucesión, a veces por más rápido que tú quieras llevarla, puedes demorarte 7 meses, y eso que le estoy hablando, trabajando el día, rápidamente. Dependemos muchas veces, hay procesos que tenemos allí que no hemos podido tirar resoluciones de adjudicación por el simplemente hecho de que no se ha hecho la publicación del edicto emplazatorio, y tú quedas con una mora allí, y van creciendo los procesos allí, y a mí se me va a reflejar como una mora, pero no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque está pendiente que ese proceso se le dé un trámite de parte de el solicitante, no depende de nosotros. Entonces yo siento que es de parte y parte. Aquí tendría que ser un compromiso de parte tanto de nosotros como administradores de justicia, que a pesar de todas las deficiencias, a pesar de las limitaciones que hay, meterte en esto, vivirlo, trabajarlo, si crees en ello, y dar respuesta. Y de parte de los profesionales litigantes, tratar de no interponer muchos recursos, incidentes que son dilatorios a veces, que tú resuelves un momento dado, y cuando tú vienes y ves, entonces te presentan otro recurso que no es procedente, y tienes tú que sentarte, cumplir con todos los trámites que dice la ley, dar traslados, ver las pruebas y todo lo demás, porque muchos no los puedes rechazar de plano, que quisiéramos, pero no se puede porque hay que apegarse a la ley. Pero esto nos quita tiempo y hace que entonces ese expediente pues se demore, se retrase más, pero el usuario no lo sabe. Entonces siento que sería como un compromiso igual de parte y parte, sin dilaciones, y que de parte de los funcionarios pues se metieran cada vez más, que vivan lo que es su trabajo, que lo hagan con amor, que cuando tú trabajas así, lo haces con gusto, y créalo que bajas los expedientes, porque te limitas. Hace poco mi personal los sábados está yendo, yo no se lo pido, yo le digo, bueno, ustedes si dan su tiempo libre, ya sea mediodía, después que comen, después de las 5 de la tarde, pero que nosotros estamos en un volumen bastante bajo, gracias a Dios, y como mi personalidad siempre es: hay que dar respuesta, busque, vamos a sacar, que ya se sacaron, cumplan los términos, aquí se resolvió las observaciones, vamos a resolver, están las pruebas pendientes, bueno, vamos a sacarlo, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué hicieron? Tienen varios fines de semana que están yendo, sí. No los he obligado, pero tú logras transmitir esto al funcionario, al servidor público. Cuando tú empiezas a transmitirle esta vocación al servidor público, al punto que tengo una funcionaria muy querida, que la muchacha pues no era abogada, no es abogada, no era estudiante de Derecho, escribiente. Y empecé yo, tienes que estudiar, se metió a estudiar Derecho ya. Y está viviendo, aprendiendo todo este manejo. Entonces, yo siento que es la mística con que tú te manejes, lo que tú le transmites al personal, y cuando se empieza a hacer el trabajo con vocación, con amor, que tú lo haces porque crees en esto, entonces yo creo que ese paso hace que empiece a verse la administración de justicia de una manera distinta. Siento que sería algo fundamental. Gracias, juez Rojas. Usted es una profesional joven. Si usted es electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, terminaría su periodo en una época profesional activa, y definitivamente quisiéramos saber cuál es la visión de la juez Rojas si es electa y luego de los 10 años de servicio. Bueno, de ser electa, ¿cómo me veo yo en ese momento? Sería un paso muy importante, uno, para poder implementar todas las cosas en las que creo, para mejorar la administración de justicia. De salir en una edad, como usted lo menciona, sí, relativamente todavía pues activa. Además que siempre para mí ha sido muy importante mi familia. Creo en lo que son, en pasar las vacaciones, viajar, descansar. Siento que sería egoísta si no
al salir siendo activa no brindara mis servicios, ya fuera alguna fundación, alguna asociación, siempre me he inclinado por lo que es las personas con discapacidad. Siempre pensé que iba a ser maestra, era lo que yo quería. Mi papá me dio esa parte de mi vida que me marcó muchísimo. Mi papá trabajaba, era chofer del IPE y trabajaba con los niños, trasladando a los niños del IPE. Por eso es que siempre me he inclinado mucho por estas personas muy vulnerables. Yo creo que si es así, trataría de hacer algo relativo para poder coadyuvar con las necesidades de estas personas vulnerables, de aportar los conocimientos que pueda tener con el cargo que salga. Si soy electa magistrada, pues tratar de brindarle a la sociedad, después que me hayan dado la oportunidad de ser magistrada, darles la oportunidad de ser recíproca, de devolver un poco a la sociedad de todo el aprendizaje que he podido tener yo como magistrada, en caso tal, de dar mi aporte, un granito de arena, por lo menos con mis conocimientos, de manera activa, apoyando a diversas situaciones, y quizás inclinada, como le digo, en este aspecto. Todavía pues no lo había pensado, pero quizás sí lo haría en ese sentido, que es lo que siempre me ha apasionado. Señor Procurador, el Colegio Nacional de Abogados no tiene más preguntas. Gracias. Tiene la palabra la representante de la Defensoría del Pueblo. Buenos días a todos y a todas, licenciada, bienvenida. Tomando la anécdota que nos habló de la persona adulta mayor que va a su despacho, vemos pues la necesidad de nuestro país de la educación en derechos humanos, que muchas personas a veces no se atreven a exigir, a reclamar un derecho porque desconocen que tienen derechos. Entonces, que estos no son favores que nos deben hacer los gobiernos, sino que nosotros tenemos privilegios por el hecho de ser seres humanos. Entonces, en esa misma línea y viendo ese compromiso humanístico que usted tiene, le hacemos la pregunta: ¿cómo podría construir jurisprudencia plural e incluyente en materia de derechos humanos en la medida en que usted llegara a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, allí sería importante, una vez más, como administradores de justicia, es a través de la jurisprudencia y nuestros fallos. A través de nuestros fallos, ser uniformes, constantes y universales. Que nuestros fallos puedan ser aplicados después en la línea, que se mantenga siempre la misma línea, que sea constante. Eso es fundamental. Eso permitiría que el resto de los administradores de justicia, llámense de los tribunales superiores, de los jueces de circuito, de los jueces municipales, que necesitaran un momento dado, que tengan cualquier situación que se les esté presentando, pudieran utilizar esto como una guía, como un precedente para resolver sus casos. Eso es fundamental. Ser coherentes, uniformes y constantes. ¿Qué más? Aplicando excluyentes, ¿cómo? Aplicando la ley, aplicando la Constitución. En aquellas situaciones, por ejemplo, como les señalaba, donde la persona presente algún tipo de vulnerabilidad. De esa manera. ¿Y conoce usted acciones afirmativas que le permitirían a usted tener una opinión de inclusión en nuestro país o a nivel internacional en materia, por ejemplo, de grupos en condiciones de vulnerabilidad en nuestro país? ¿Alguna acción afirmativa? Si conozco alguna. Acciones afirmativas o leyes que protejan derechos de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad. Claro que sí. Por ejemplo, la ley 42 de 1999. Esta ley nos permite poder establecer un régimen de estabilidad a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Es más, esta ley nos permite en su artículo 42, artículo 43, artículo primero de la referida ley, un fallo de 2005, 2010 se volvió a ratificar, en 2013 nuevamente se ha mantenido la tendencia en los fallos respecto a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. ¿En qué sentido? Bueno,
una persona que tiene algún tipo de discapacidad ingresa a una entidad pública a laborar, pues tiene el derecho a que, si lo vas a destituir, indistintamente en que se encuentre en un cargo de libre nombramiento y remoción, pues tú no lo puedes destituir. Y ya la Corte se ha manifestado en ese sentido. Y la ley es clara y amplia en ese sentido, de que esta persona tiene una condición de estabilidad en el que para tú poder destituirlo tendrías que llevar toda una serie de procedimientos y justificar por qué razón va a darse la destitución. Permitirle que la persona pueda, a través de los medios probatorios, pues comprobar si efectivamente incurrió o no en lo que se le esté señalando. Pero tiene esa ley que lo salvaguarda. Es más, la misma ley establece que en caso de que sea la persona que esté laborando tenga a su cuidado un hijo, un padre que tenga alguna situación con discapacidad, hasta allí se abarca la ley, te protege la ley a esas personas que tienen alguna persona que necesiten de ese ingreso. Entonces se ha dicho a través de la jurisprudencia, y ha sido constante, en que el Estado tiene que respetar, tiene que garantizar el derecho de estabilidad a estas personas, indistintamente si esta persona, por ejemplo, el otro caso que le menciono puede ser que la persona entró a la institución sin un tipo de falencia, pero nadie sabe, puede ser a través de un accidente laboral o puede ser a través de una enfermedad que vengas y empiezas a tener alguna dolencia que te ocasione alguna discapacidad. Bueno, también la ley protege a estas personas. Esa es una de las leyes, por ejemplo. La otra ley que nos permite, por ejemplo, con las personas de enfermedades crónicas degenerativas, que se está dando mucho y no se conoce. O sea, a veces las personas dicen, bueno, es que yo sufro de presión alta, soy hipertenso, y piensan que no tienen alguna ley que los proteja. Sí las hay. Las leyes protege a estas personas, protege. Si tú eres una persona hipertensa, habría que ver en qué límite, porque están clasificados igualmente los diabéticos, diabético 1, 2, la ley los clasifica. Tienen estas personas también tienen lo que es la protección de estabilidad, y en caso tal que si esta enfermedad o discapacidad te produce algún tipo de limitación para poder ejercer el desempeño en el cargo en el que estás ocupando, tiene la obligación la entidad estatal de removerte o reubicarte en un lugar donde puedas prestar el servicio. Pero la opción primera de destituir en función de esto, no. Igual estas leyes, por ejemplo, la ley 59 establece que es un compromiso del Estado, no que les da una inmunidad, porque estas personas tampoco es que pueden faltar a sus trabajos. Si hay un procedimiento, como usted lo ha señalado, debe ser justificado, debido proceso. Pero dentro de la misma ley a veces se contempla que estas personas deben ser certificadas por una comisión interdisciplinaria. Entonces, es una ley que crea el Estado. Tiene la obligación el Estado de crear esa comisión, no la crea, ¿verdad? Esto es el diario vivir de las cosas que nosotros vemos en Defensoría del Pueblo. Entonces, la persona presenta que es destituida, no se tomó en cuenta, por ejemplo, que un médico diferente a esa comisión que no existe le está certificando que tiene una enfermedad crónica y degenerativa. Entonces es un trabajo que les va a tocar en su momento, porque la autoridad de primera instancia en la vía gubernativa, obviamente si la quiso destituir, no va a reconsiderar. Algunos pueden que reconsideren, otros no, entonces les tocará allá en esta instancia conocer de estos tipos de casos. ¿Cómo entonces el Estado, a través de la Administración de Justicia,
hace valer ese compromiso que incluso en su propia ley interna estableció de crear una comisión, y a estas alturas, después de tantos años que tiene la ley, no se ha implementado esa comisión. Entonces, esas son cosas que me imagino es un trabajo difícil. ¿Cómo haría usted si llegara a una situación como esta? Bueno, de hecho, por la oportunidad que he tenido de ser asistente de la Corte Suprema de Justicia, me ha tocado resolver casos en ese sentido. Y definitivamente, en los que me tocaron resolver, mi decisión fue que, si bien el Estado tiene la obligación de crear esta comisión y no lo ha hecho, es decir, el Estado, con el poder que tiene, podría decirte, bueno, estás manipulando y cuando tú quieras destituir vas a poder destituir porque la comisión no está. Bueno, yo me fui más allá, yo dije, interpretando las normas que me permite el ordenamiento jurídico, simplemente que teníamos que utilizar los medios estatales que tenemos vigentes para darle la oportunidad a las personas que puedan conseguir esta certificación. ¿Y cuál es el medio que tenemos? Esta es la Caja del Seguro Social, y lo establecí yo en ese fallo, en uno de los fallos. Han sido varios fallos en ese sentido, pero simplemente que sea un médico de la Caja del Seguro Social. Si hay dudas, por ejemplo, de que es un médico, que hay alguna manipulación porque es una clínica privada, para evitar este tipo de conflictos, en caso tal, o manipulaciones que pudieran considerarse de manejo del empleado, entonces lo que se estableció allí es que debías tú solicitar como Estado, si se te presenta una situación así, para comprobar que la persona efectivamente adolece, ya sea alguna enfermedad, discapacidad o algo, las autoridades que tenemos, y para eso está la Caja del Seguro Social, que pueda ir a un médico idóneo, y ahí se estableció, tiene que darle la oportunidad, tuvo que se restituyó, se dio la orden de restitución, y que estos medios de prueba a través de la Caja del Seguro Social eran perfectamente válidos, toda vez que la parte no puede y no depende de ella que la comisión se cree o no puede hacer nada, y al estar amarrada en ese sentido perfectamente puede buscar los medios idóneos que le permite el Estado, y lo que nos está brindando el Estado es una Caja de Seguro Social en que hay médicos idóneos que pueden certificar perfectamente sobre la estabilidad de la persona, sobre la salud que pueda padecer la persona o el grado de discapacidad. Ok, nuestra siguiente pregunta. ¿Qué rol considera que debe jugar la Corte Suprema en la tutela de los derechos económicos y sociales, como lo son el derecho al trabajo, educación, salud y vivienda? Disculpe, ¿me podría repetir que no ¿Qué rol debe jugar la Corte Suprema de Justicia en la tutela de derechos económicos sociales, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud y a la vivienda? Bueno, definitivamente el rol que debe jugar la Corte Suprema de Justicia es a través de los fallos. Que los fallos sean constantes, uniformes, universales. Es fundamental que haya una constancia al momento que tú vas a resolver casos similares, que no varíes, y que esos fallos puedan ser utilizados después, que estén bien fundamentados, sea a través de la Constitución, de la ley interna, todo el derecho interno, de las convenciones, de los tratados internacionales. O sea, que hagas una buena argumentación jurídica basada a través de todos estos mecanismos nacionales e internacionales que nos brinda la República, y aplicarlos, pero ser constantes cada vez que vas a resolver determinados casos que guarden similitud, no variar. Ok, ¿considera usted que hay algún tipo de jerarquía respecto de los derechos económicos, sociales, con los derechos civiles y políticos? Bueno, como mencioné hace un momento, le decía que el principio establecido en el artículo 29 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos ha sido claro y no presta confusión al momento que lo vas a interpretar, en cuanto a que tanto los derechos civiles individuales, económicos y políticos, tú los tienes que ver en igual jerarquía, y eso tiene que estar siempre, no tiene que haber duda respecto a eso, en igual jerarquía. No puedes establecer una prioridad o preferencia de uno sobre otro. El principio pro persona
establece, como lo mencioné, simplemente, si hay un conflicto de normas en donde se estén presentando dos derechos distintos, tienen igual, están en la misma jerarquía. O sea, ¿son justiciables? ¿Considera usted que son justiciables? Así es, claro que sí. Ok, la siguiente pregunta: ¿cuál entiende sería para usted, de llegar a ser magistrada, sus responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos? Bueno, a través de mis fallos, siendo consistentes, resolviéndolos siempre en la misma línea cuando traten de una misma situación, para permitirle a la ciudadanía, cuando desee o tenga una situación en especial, pudieran utilizar estos fallos como guía de qué pueden hacer, qué tienen que hacer, estableciendo los presupuestos, estableciendo cuál es la mecánica que se tiene que seguir en este tipo de situaciones. Trato siempre, y eso hasta ahora pues lo he hecho a lo largo de mi servicio como servidora judicial, explico mis fallos, argumento jurídicamente mis fallos. ¿Esto qué permite? Permite que el usuario, ya sea el abogado, sea la misma parte, puedan comprender por qué razón se determinó de una forma o de otra, siendo claros, apoyados en la norma, pero eso sí, explicándolo de manera bien profunda, apoyándome en doctrina, en la normativa que me permita, según el caso. Pero definitivamente uno de los aportes que creo que es fundamental para todo administrador de justicia es a través de los fallos, de la jurisprudencia, que sea constante, precisa, constante, uniforme y universal. ¿Ha sido usted sancionada por actos contrarios a los derechos humanos? No, nunca, para nada. Bueno, no tengo más preguntas. Gracias. Gracias. Y sin que esto comprometa el juicio de valor que vaya a emitir la Comisión de Estado, rendir el informe, yo me hago esta reflexión, ¿no? Porque con usted cerramos el ciclo, no de la tarde, sino de todos los que fueron seleccionados por el Ejecutivo del sistema. Ajá. Para que estuvieran acá. Yo no sé si ellos saben en qué problemas se han metido, ¿no? Lo digo con toda la... Sí, porque cuando yo los he estado escuchando, cuando lo hemos estado escuchando acá, sí, se le ha puesto rostro a todos esos funcionarios que a través de ustedes se han ido superando en el sistema, que creen en el sistema, y que de una forma u otra, cada uno de los que ha estado acá nos ha enseñado que sí, que hay un material humano en el órgano judicial que no se le presta atención. Valioso. Para los cargos de responsabilidad. Pero esa es una decisión que le corresponderá obviamente al Consejo de Gabinete. Así es. Y exacto. Y yo comienzo, después de esta reflexión, con esas pequeñas cosas que hacemos como país, y cuando uno las suma nos permite que realmente cambie, ¿no? En una ocasión el gran Rubén Darío lo dijo así: cuando tu país es pequeño, hazlo grande con tus sueños. Yo creo que cuando uno cumple esta función que hemos hecho acá, nos permite eso, ¿no? Poder creer en que sí, que es posible un mejor sistema de administración de justicia. Así es. Definitivamente que sí. Y usted ha hecho muchas veces énfasis, y creo que es también la respuesta que le dio acá al vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, casi que a todos, ha hecho mucha énfasis en el tema de la actitud, ¿eh? Porque es cierto, nosotros tenemos normas, tenemos leyes, a veces nos quejamos de la falta del presupuesto, pero el tema en el fondo termina siendo el tema de la actitud. O sea, querer hacer las cosas aún cuando me falte un pie. Así es. Querer hacer las cosas aún cuando me falte una mano. ¿Sí? Tener actitud, tener determinación. Y eso es lo que hemos visto a grandes rasgos a través de todas las participaciones que han tenido ustedes acá, y lo ponen con las anécdotas que han vivido, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. Cuando se hicieron referencia a lo de las personas con enfermedades crónicas,
lo tengo que decir con responsabilidad, porque eso es lo que más vemos ahí en la Procuraduría de la Administración, que lamentablemente la ley me obliga a defender a veces esos actos, pero sí la Corte con buen tino ha dicho, a mí no me importa que la comisión no esté creada, yo no le voy a interpretar la norma en perjuicio del que se le ha afectado en su derecho, y ha hecho la interpretación en la inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Pero claro, como lo dijo usted muy bien, acreditando el tipo de enfermedad con el personal idóneo. Así es. Yo, como todavía yo creo en que los funcionarios pueden hacer algo más, yo les he mandado como 2 o 3 notas al ministro de Salud. Señor ministro, ahí hay una ley, crea la comisión, señor ministro. Es importante. Pero como este país es como es, todavía no tengo respuesta, y eso lo tengo yo que asumir como procurador. Usted hizo una anécdota de esa persona que viene de Chiriquí. Hace poco yo la viví en la Procuraduría, me enteré fue ya después. Y yo digo todo esto porque esto forma parte de lo que estamos evaluando acá cuando vemos la actitud, ¿no? Llega una persona de zona, la atiende la jefa de la secretaría, que yo pensé que estaban ahí para resolver el tema, lo escucha, le da traslado a otro para que tome una denuncia, una queja, el señor se va para zona y nos hemos dado el tupé, un funcionario de mi institución, de hacer una resolución casi que de 15 páginas negando, no admitiendo la queja, porque ese señor tenía que venir ahora a presentar la cédula. Cuando yo escuché eso, yo dije, qué vergüenza. Y ha hablado de la prueba sumaria, y ha hecho en mi despacho ocurren esas cosas. Claro, yo tengo que asumir la responsabilidad. Así es. Porque pareciera que el mensaje no llega, ¿no? Uno todos los días está hablando de eso, y todavía tenemos funcionarios con un chip de la ritualidad, de la formalidad. Así y nos olvidamos lo que usted nos ha recordado aquí toda la mañana, de la persona. Que con una simple escucharlo, uno cambia el mundo en estos casos. Y esto nos permite a nosotros tomar conciencia del trabajo que tenemos, cuando tengamos que rendir el informe. Y lo último es lo que se habla acá de la posibilidad de que ciertas audiencias del Pleno sean públicas. Yo lo hago con esta reflexión. Si ya los magistrados están haciendo audiencias públicas con el sistema penal acusatorio, ¿por qué no pueden dar un pasito más y decir, oye, estas audiencias de materia de inconstitucionalidad, que esto va a impactar a la ciudadanía, vamos a hacerlas públicas? Así es. Y eso se puede hacer, y ya se la están haciendo. O sea, no es que van a hacer el gran invento, ¿sí? Sino, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es que está diciendo el magistrado presidente encargado? Una milla más, ¿no? ¿Cómo que? Una millita más. Una milla más. Lo que demuestra que sí se pueden hacer las cosas. Sí. Así es. Así que yo me hago eco de todas las preguntas que ya hicieron acá, y usted ha tenido toda la solvencia de responderlas, así que no voy a ser necio a hacerle alguna pregunta que ya nos ha podido responder. Pero en todo caso yo doy oportunidad para si alguno del pacto tiene algún comentario adicional, alguna observación. A mí me surgió una pregunta de ampliación de la pregunta de la representante de la Defensoría cuando le preguntaron cuál entiende que serían sus responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos, y usted dijo que su responsabilidad estaría en sus fallos, en la forma que va a fallar. Y mi pregunta sería si usted ha repetido, por lo menos en cada otra respuesta que ha dado, y ha hablado varias veces tanto de la fe como camino espiritual, como la fe en el sistema de justicia, y ha mencionado muchas veces esa linda frase, gracias a Dios, que implica como una humildad. Pero mi pregunta sería si usted siente que como magistrada pudiera separar su creencia religiosa o espiritual de el contenido en derechos humanos, en todos los derechos humanos que implica la Carta y las convenciones. Claro que sí. Como administrador de justicia, tú aprendes que cuando tú vas a fallar, tú fallas de conformidad a lo que reposa en el expediente, de conformidad a lo que la normativa te dice. No nos podemos ir más allá. ¿Sí?
Cuando tú aprendes entonces que como administrador de justicia te tienes que apegar a la Constitución y a la ley y a la normativa, en este caso convenios y tratados internacionales, casualmente tus mismos principios y valores son los que te llevan a hacer lo correcto, a lo que tiene que ser, con lo que hay, las pruebas que reposen, con los hechos que hayan argumentado las partes y aplicando la normativa que es. Muy bien. Katia del Carmen Rojas Cruz, con esto terminamos la jornada de la audiencia de la mañana, agradeciéndole que usted haya participado, aunque todavía viene la otra fase, la otra semana. Sí. No sé si quiere terminar con algunas palabras. Lo que podría decir primero, antes de todo, darle las gracias a los miembros de la comisión, y mi reflexión sería, definitivamente, necesitamos un país donde la administración de justicia pues no se distinga porque hay impunidad y selectividad en los casos. Necesitamos que se aplique la ley cumpliendo la normativa como es, indistintamente de una cosa a la otra. Es importante para que la ciudadanía siga creyendo en ella. Es fundamental. El órgano judicial, como he dicho, creo en el órgano judicial, creo en la administración de justicia y es necesario sí hacer cambios. Es necesario que se cambie la imagen de la Corte. Sí, hay mecanismos que se pueden dar, es cierto. Y es fundamental para tener un pueblo tranquilo en esta democracia en la que vivimos. Es importante. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a todas y a todos y a todas, y nos vemos en la tarde a las 3. Dios mediante. Gracias.